Aleluya. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas con esta transmisión en vivo. Habemos unos cuantos aquí, unos poquitos aquí, pero sabemos que a través de esta transmisión podemos llegar a impactar también al pueblo de Dios en sus hogares, en sus casas, en el lugar donde ellos estén. Ahí el Espíritu Santo se puede manifestar, el Espíritu Santo puede hablar y puede bendecir. Sean todos bendecidos y gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo. Muchas gracias, muchachos. Gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pues aquí estamos, gloria al Señor, en este tiempo de adversidad donde sin duda nuestra fe, la fe del pueblo de Dios está siendo probada. Es un tiempo especial. Yo creo que es un tiempo para que podamos comprobar la misericordia, el amor y la gracia de nuestro Dios, de nuestro Rey. Es para momentos como este que la fe nos ha sido dada. Es para momentos como este, para tiempos como este, que la fe nos ha sido dada y que las promesas también nos han sido dadas. Yo quiero compartir una palabra de Dios con todas aquellas personas que hoy a través de esta transmisión en vivo están conectadas con nosotros. Es un tiempo muy importante, es un tiempo muy crucial, un tiempo muy especial, donde no podemos de ninguna forma caer en el mismo temor, caer en la misma ansiedad, caer en la misma preocupación en que pues la mayor parte del mundo se encuentra en este momento por razones que ya todos conocemos y que se ha hablado demasiado del tema. Así que no hay ni siquiera que mencionarlo, todos sabemos a qué me refiero. Pero yo creo que es importante para nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el echar mano de la vida eterna, el echar mano de las herramientas que Dios nos ha dado para poder pelear esta buena batalla de la fe. Y hay un verso que me impactó mucho el jueves pasado, que estaba orando por una palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Lamentaciones, capítulo 3 y verso 57. Lamentaciones 3, 57. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor: te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. El jueves pasado, esta fue una palabra que ministró mi corazón, que ministró mi vida. Estaba yo orando en una ciudad por una palabra de Dios y yo le estaba pidiendo al Señor dirección acerca de qué era lo que Él quería que yo hablara ese día. Yo sé que para tiempos como este, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesús necesita dirección. Yo sabía que las personas en esa reunión iban a necesitar o estaban esperando, estaban expectantes de una palabra de dirección. ¿Qué vamos a hacer en medio de esta situación, en medio de este conflicto que estamos experimentando? Así que entendía la responsabilidad de poder traer una palabra de Dios y estuve orando y estuve pidiéndole a Dios que me diera dirección y que me diera una palabra. Y entonces el Señor me llevó a este pasaje: te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Porque este es el mensaje de Dios para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos, aún en medio de este conflicto. No tengas miedo. Qué maravilloso es que podamos orar. Dice, te acercaste el día que te invoqué, y que Dios venga a nosotros para darnos este mensaje: no tengas miedo. Dios sabe perfectamente que estamos viviendo un tiempo peligroso sin duda, pero un tiempo de prueba no solamente para el mundo, un tiempo de prueba también para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo, estoy completamente de acuerdo,
con la voz de otros hombres de Dios, de nuestro Padre espiritual, al decir que sin duda el enemigo está detrás de todo esto. Satanás está detrás de todo esto y su plan es debilitar las naciones, pero también quiere debilitar la iglesia, también quiere debilitar el cuerpo de Cristo. Y entonces una de sus principales estrategias para debilitar la iglesia es el temor. Es el temor, es a través de todas estas noticias negativas que están inundando nuestras redes sociales, que están inundando la televisión, que están inundando todos los medios de comunicación, periódicos, radio, internet, televisión, etcétera. A través de todas esas noticias negativas, nosotros podamos caer bajo la influencia de este enemigo llamado temor. La Biblia está llena de pasajes donde el Señor nos anima a no tener temor. Jesucristo en múltiples ocasiones le dijo a sus discípulos: no tengan miedo. Y si Dios dice que no tengamos miedo, es por algo. Y si Dios en su palabra nos enseña una y otra vez que debemos resistir este espíritu de temor, es por una razón. El temor es una perturbación angustiosa del ánimo, por un riesgo, por un daño real o imaginario, y es como una fe en reversa, como alguien dijo, como una expectativa de algo negativo, la expectativa de que suceda algo contrario a lo que deseamos, a lo que queremos. Pero lo más tremendo de todo esto es que que el temor paraliza nuestra fe, trae desánimo. El temor debilita nuestro corazón, afecta nuestros pensamientos, nuestras palabras. Es una fuerza que puede llevarnos a una prisión espiritual, y por eso es que Dios nos exhorta a que podamos resistirlo, a que podamos echarlo fuera. Tenemos que impedirle el acceso al temor. Hay una historia en la Biblia acerca de un hombre que fue a buscar al Señor Jesucristo para que orara por su hija que estaba agonizando. Todos conocemos la historia. En el proceso, mientras el Señor Jesús va con este hombre para orar por la hija, hay una interrupción en el camino, hay un retraso en el camino. Una mujer que había padecido mucho, 12 años había padecido de un flujo de sangre, y que había gastado todo en médicos, había invertido todo su dinero en tratamientos y nada había podido curarla. Antes bien, dice la Biblia que se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y entonces fue a buscar a este hombre de quien se decía hacía milagros, de quien se decía sanaba a las personas. La mujer, entre toda aquella multitud, logró tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que ella decía para sí: si tan solamente tocaré su manto, seré salva. Y cuando ella logró tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo, efectivamente la enfermedad se fue de ella. Este no es específicamente el punto que quiero tratar. El asunto es que todo esto fue un retraso para el milagro de el hombre que había ido a buscar al Señor y que quería que orara por su hija que estaba enferma. Así que mientras todo esto sucedía con la mujer que padecía de flujo de sangre, el hombre que había ido a buscar al Señor para que fuera a orar por su hija agonizante estaba desesperado. No había mucho tiempo. Él lo sabía. Cuando él había dejado a su hija, la hija estaba agonizando, y entonces ahora estaban entretenidos en una situación que él no tenía prevista. Y entonces, por fin, después de todo lo que nosotros sabemos, la mujer confesó que ella había tocado el manto de Jesús. Jesucristo dijo: tu fe te ha hecho salva. Entonces el hombre con Jesús retomaron nuevamente el camino para orar por la hija. Pero mientras eso sucedía, mientras Jesús con este hombre iban a orar por la hija, vinieron las malas noticias. Alguien vino y dijo: ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Sin duda es una terrible noticia. Es una terrible noticia para este hombre. Pero lo que hace mi Señor Jesús de verdad me impacta muchísimo, me bendice muchísimo, porque Jesús no le tomó por sorpresa la situación. Es más,
lo que nuestro Señor Jesucristo hace nos da una muy importante enseñanza acerca de las malas noticias y acerca de la influencia que éstas tienen en nuestro corazón para llevarnos a caer presos del espíritu de temor. La Biblia dice que luego que oyó Jesús lo que se decía, dijo al hombre que había escuchado esta mala noticia, dijo al hombre Jesús: no temas, no temas, cree solamente. Pero me impacta que la Biblia dice luego que oyó Jesús lo que se decía. Jesús sabe el efecto que las palabras negativas tienen en el corazón del hombre. Jesús sabe, entiende perfectamente que las malas noticias pueden perturbar la mente, pueden perturbar el corazón, pueden llevar a las personas a perder la paz y a anular su fe. Nuestro Señor Jesucristo está enseñándonos indirectamente eso cuando dice: no temas. En medio de las malas noticias es como si nuestro Señor Jesucristo le estuviera diciendo: no prestes atención a lo que estás oyendo, no prestes atención a las noticias negativas que estás oyendo, no permitas que el temor entre a tu corazón. Mantente creyendo aún a pesar de todo, mantente firme, mantente en una fe determinada aún a pesar de las noticias negativas que estás escuchando. Pero esto nos enseña algo bien importante, de que el temor muchas veces entra por los oídos. El temor entra por los oídos. Y en esta época digital, en esta era de la tecnología y de los medios de comunicación, qué fácil es exponer nuestra mente y nuestro corazón a las malas noticias. Y mayormente ahora que todas las personas están pendientes a lo largo del día de lo que está sucediendo alrededor del mundo en relación al tema del famoso virus. Las malas noticias están literalmente inundándonos. La gente está exponiéndose continuamente a las noticias y escuchando esto y lo otro. Y súmele a eso las noticias falsas, las noticias exageradas y toda clase de noticias que están desproporcionadas y que la gente muchas veces ignorantemente comparte con sus seres queridos en sus grupos de chat, etcétera, etcétera. Y entonces toda esta crisis, toda esta psicosis colectiva está prácticamente inundando en este momento al mundo entero. Así que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender de lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en este pasaje. No permitamos que lo que se dice, no permitamos que lo que se escucha nos haga caer presos bajo el espíritu del temor, porque entonces podemos perder aquello que la fe persigue, podemos perder aquello que la fe busca. Recuerde que este hombre iba por un milagro para su hija que estaba enferma. El milagro estaba de camino. Nuestro Señor Jesucristo iba a su casa, era cuestión de tiempo. Y sin embargo, en el proceso, las malas noticias vinieron a golpear la mente y el corazón de este hombre. Pero nuestro Señor Jesucristo está ahí para decirle: no tengas miedo. No tengas miedo. Iglesia, no tengas miedo. Pueblo de Dios, no tengas miedo. Donde quiera que estés escuchando este mensaje, el Señor te dice: no tengas miedo. Aleluya. Qué importante es este mensaje y esta palabra precisamente en el tiempo en el que nos encontramos. No temas, le dice Jesús al hombre, cree solamente. Es decir, no puedes permitir el temor en tu corazón. Permite la fe. Cultiva la fe, usa la fe, que sea la fe la que te dirija, y entonces esa fe puede vencer al temor. Y yo quiero hoy dar algunos consejos de la palabra de Dios acerca de cómo nosotros podemos resistir el miedo, resistir el temor, cómo podemos nosotros impedir que las malas noticias y que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor nos lleve a un estado de fe débil, de confianza débil en nuestro Dios y en la palabra de sus promesas. En primer lugar, quiero que leamos por favor el Salmo 112, verso 7, que nos enseña algo bien importante. La palabra de Dios dice: no tendrá temor de malas noticias.
su corazón está firme. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Sabe que la razón por la cual este corazón está firme es porque está resistiendo el temor de las malas noticias, confiando en Jehová? Confiando en Jehová, este corazón está firme y está resistiendo el temor que las malas noticias traen. Nosotros podemos también resistir al temor con un corazón firme, con un corazón que está confiando en Dios, con un corazón que está confiando en la fidelidad de Dios, con un corazón que está confiando en la misericordia de Dios. No podemos estar más atentos a las noticias que a las promesas. No podemos estar más atentos a lo que se dice que a lo que Dios dice. Un corazón firme será aquel que confía en Dios, y aún en medio de toda esta vorágine de malas noticias, resistimos al temor, echamos fuera el temor en el nombre de Jesús, porque confiamos en Dios, confiamos en su amor, confiamos en su poder, confiamos en su grandeza, confiamos en su misericordia. Gloria al Señor. Y entonces así es que podemos estar firmes aún en medio de toda esta crisis y de toda esta situación. El segundo consejo que quiero darte es: en Lamentaciones también volvemos a leer el verso que usamos al principio, capítulo 3, verso 57. Te acercaste el día que te invoqué. Esta persona está orando. Esta persona no solamente está en un estado de pasividad. Esta persona está orando, está buscando a Dios. Te acercaste el día que te invoqué. Oh, gracias Espíritu Santo. Más bien fue en medio de esta atmósfera de oración que el Señor vino con una palabra. ¿Y sabe cuál era esa palabra? No tengas miedo. Qué maravilloso que esta persona está orando. Te acercaste en el día que te invoqué. Esta persona está buscando al Señor, y en medio de su búsqueda, repito, en medio de esta atmósfera de oración, el Señor vino con un mensaje, el Señor vino con una palabra, y la palabra era: no temas, no tengas miedo. Tú puedes resistir al temor en una atmósfera de oración. Y escuche bien, iglesia de Jesús, porque en este tiempo la oración del pueblo de Dios es crucial. Tu oración personal, la oración que tú haces a puerta cerrada, en tu lugar secreto, es clave, porque es en la atmósfera de oración donde el temor es destruido por la presencia gloriosa de Dios. Aleluya. Qué maravilloso es que podamos, sin importar el lugar en el que estemos, quizás ahora mismo no estamos reunidos como pueblo de Dios en una iglesia, pero esto no solamente se puede hacer en una iglesia, esto se puede hacer en cualquier lugar. Esto se puede hacer en un coche, esto se puede hacer en un cuarto, esto se puede hacer en el trabajo. No importa en el lugar en el que tú estés, tú puedes orar donde quiera que tú estés, y es en atmósferas de oración donde la palabra que destruye el temor de parte de Dios viene a tu mente, viene a tu corazón y te liberta. Necesitas ser libre del espíritu de temor, pero la atmósfera de oración es la que atrae la palabra, la que atrae esa voz sobrenatural del Espíritu Santo a tu corazón y te dice: no tengas miedo. Y cuando tú escuchas esa voz y cuando tú escuchas esa palabra, puedes experimentar una liberación. ¿Sabe? Yo estoy completamente convencido que hay muchísimas personas ahora mismo que necesitan ser liberadas del espíritu del temor. Mi consejo es: ora, invoca al Señor, aprovecha este tiempo para orar, aprovecha este tiempo para buscar a Dios como no lo has hecho antes, para estar en su presencia, para pedirle que te visite en tu casa donde quiera que tú estés. Y yo te garantizo que uno de estos días, mientras tú estés orando, esta misma voz vendrá a tu corazón y va a destruir el temor cuando te diga: no tengas miedo. ¿Cuántas veces escuchamos eso en la palabra de Dios? No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Gloria al Señor. El tercer consejo, muy importante, en el libro de Daniel, capítulo 10, verso 19. La historia de este hombre que estaba orando, que estaba también buscando al Señor, estaba reclamando las promesas de Dios.
Este es el tiempo para reclamar las promesas de Dios. Iglesia, escúchame. Este es el tiempo para reclamar las promesas de protección. Este es el tiempo para reclamar las promesas del pacto. Usted y yo, por la sangre del Cordero, somos los destinatarios del pacto de protección. Tenemos una marca como aquellas casas en Gosén, en donde el destructor no pudo entrar. Usted también y yo, por la sangre del pacto, estamos marcados para que la enfermedad y la plaga no nos toque. Gloria a Dios. Pero hay que reclamar las promesas de protección. Y entonces Daniel narra: me dijo, muy amado, no temas. ¿Se da cuenta? Hasta los ángeles traen ese mensaje. Jesús, el Espíritu Santo, el Padre, cada vez que estos seres celestiales aparecen, tienen un mensaje que trata de romper en nosotros el temor, el miedo, la ansiedad. Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y escuché esto, iglesia: mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas. Mucha gente está débil ahora por causa de las palabras negativas y de las noticias negativas y del temor a lo que va a suceder, que va a pasar mañana. Esto apenas comienza en nuestro país. ¿Qué va a pasar en una semana y en 2 semanas? Y lo que pasó en Italia y lo que pasó en China. Usted no tiene que estar meditando en esas cosas. Usted tiene que meditar en esta tercera cosa que tú necesitas para resistir el temor, y es la palabra de Dios. Necesitas la palabra de Dios. Daniel dice: mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas. De la misma manera, cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, cuando usted y yo nos exponemos a la palabra de Dios, tanto en la Biblia como en la predicación, nosotros recobramos las fuerzas que el temor nos roba. Alguien dice amén a eso, gloria a Dios. Recobramos las fuerzas que las malas noticias nos roban. Y la Biblia dice: y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Tú y yo resistimos el temor, resistimos el miedo con la palabra de Dios. Tenemos que estar exponiendo nuestros oídos, tenemos que estar exponiendo nuestro corazón a la palabra. Tenemos que estar exponiéndonos más a la palabra y a las promesas que a las malas noticias, para que recobremos las fuerzas, para que toda debilidad sea sacada de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra casa. Gloria a Dios. Y es más, en este tiempo donde el mundo necesita ver una iglesia con fuerzas, necesita ver una iglesia fortalecida, necesita ver una iglesia que con la palabra de Dios ha sido empoderada y fortalecida. Necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta tu fe y mata a tu temor de hambre. Oh Padre Santo, la palabra de Dios alimenta tu fe y mata al temor de hambre. Gloria a Dios. El cuarto consejo que yo te quiero dar lo encontramos en primera carta de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Los 15 que estamos aquí digan amén, gloria a Dios, aleluya. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sabe cómo usted y yo podemos resistir y derrotar al temor en nuestra vida? Confiando en el perfecto amor de Dios. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios, dice la palabra del Señor, sobrepasa todo entendimiento. Cuál sea la anchura, la altura, la profundidad y la longitud del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Usted y yo debemos estar meditando continuamente en cuánto Dios nos ama. Y aún en medio de esta crisis, Dios nos ama. Y porque nos ama, aún en medio de esta crisis, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos defiende, Él nos cuida. Su amor está sobre nosotros. No es que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Miren cuál amor. Qué grande es el amor del Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Tienes que resistir, tienes que derrotar el temor. ¿Cómo? Abrazándote del amor de Dios, confiando en el amor de Dios, confesando el amor de Dios, declarando el amor de Dios, meditando en el amor de Dios. El amor de Dios por ti es incondicional y no cambia nunca. Y es gracias a la sangre del pacto eterno
que hoy ese amor se puede manifestar a tu vida. Qué maravilloso. Por eso podemos vencer el temor, permitiendo que el amor de Dios venga a nuestro corazón y que purgue nuestro corazón de temor, de ansiedad, de preocupación en medio de toda esta situación. El siguiente consejo que te doy es, lo mencioné hace un momento, el ejemplo del principal de la sinagoga con Jesús. Marcos capítulo 5, verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Usted y yo vamos a resistir al temor y vamos a vencer al temor por medio de nuestra fe, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos del enemigo. Aleluya. Hay que resistir, hay que vencer, hay que derrotar este espíritu de temor por medio de nuestra fe. Dios nos ha dado una medida de fe. Alguien dice: yo no tengo mucha fe. No te preocupes, se necesita la fe del tamaño de un grano de mostaza para vencer montes. Así que si tú tienes algo de fe, esa fe puede destruir el temor, esa fe puede destruir la enfermedad, esa fe puede destruir todo espíritu demoníaco que atente contra tu vida, contra tu casa, contra tu familia. Pero es que los discípulos dijeron: aumentanos la fe. Sí, pero Jesús no les dio la receta para que la fe fuera aumentada. Les dijo más bien que si ellos tuvieran la fe del tamaño de un pequeño grano de mostaza, serían capaces de decirle a los montes: desarráiguense y plántense en el mar, y sucedería. Así que usted y yo no necesitamos una gran fe. Lo que necesitamos es usar la fe que ya Dios nos dio, oh Padre, para creer que aún en medio de toda esta crisis, de toda esta psicosis y de toda esta pandemia mundial, nosotros estamos guardados por el poder de Dios. Habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, y Dios nos guarda bajo la sombra de sus alas y nos asegura debajo de la sombra de sus alas. Tu fe tiene que salir. Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Bueno, iglesia, tengo una noticia para ti. Estamos peleando en este momento la buena batalla de la fe. Gloria a Dios. La fe no era para un año próximo, la fe no era para otra ocasión, la fe era para esta ocasión. Y todos los mensajes de fe, y todas las enseñanzas de fe, y todas las imparticiones de fe, y todas las revelaciones de fe que Dios te dio son precisamente para el día de hoy, son precisamente para esta temporada. Gloria a Dios. No estés esperando a que esa fe vaya a funcionar en otro momento, cuando necesita funcionar en este momento. Gloria al Señor. Oh Espíritu Santo, tenemos que resistir y derrotar al temor. Gloria al Señor. En las fuerzas de Dios. En Isaías capítulo 41, verso 10 leemos: no temas, porque yo estoy contigo. Aleluya. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Vea, hay cosas implícitas en algunos versos que se sobreentienden. El temor te hace desmayar. El temor te lleva a desmayar. Por eso el Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo, y no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Esto significa que es Dios el que te da fuerzas. Tú peleas esta batalla y ganas esta batalla con las fuerzas de Dios. Aleluya. Quizás tus fuerzas son débiles, pero las de Dios no son débiles. Diga el débil: fuerte soy. Aleluya. Mi poder, el Señor le dijo a Pablo, se perfecciona en tu debilidad. Muchas veces nosotros tenemos temor porque nos sentimos débiles, pero escuche, es en las fuerzas de Dios que tú y yo derrotamos al temor, y es en las fuerzas de Dios que usted y yo atravesamos esta crisis y salimos vencedores. Gloria al Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y escuche esto: siempre te ayudaré. Escucha, iglesia, el Señor dice: siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que si tú te sientes débil, no te preocupes, porque es en las fuerzas de Dios
No es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es en las fuerzas del Señor que nosotros peleamos esta batalla, y es en las fuerzas del Señor que nosotros vamos a ganar esta batalla en el nombre de Jesús. Es en las fuerzas de nuestro Dios que vamos a atravesar por este valle de sombra de muerte, y es en las fuerzas de Dios que vamos a ver el amanecer al final del túnel. Gloria a Dios. Y habiendo acabado todo, dice la palabra, estemos firmes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Diga: en las fuerzas de Dios. Resiste el temor. Resiste el temor en las fuerzas de Dios. Otro consejo que te doy en Deuteronomio capítulo 7 verso 18. Dice, hablando acerca del temor de la nación de Israel ante otras naciones: no tengas temor de ellas. Acuérdate bien, escuche esto, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Dios siempre quiere que tú te acuerdes, pero solamente de este tipo de cosas. Acuérdate de las cosas que ya Dios ha hecho en el pasado, no solamente por ti, las cosas que Dios ha hecho en el pasado con cualquier otro. Gloria a Dios. Yo siempre he dicho esto. Mi teología es muy sencilla. Todo lo que Dios ha hecho a favor de alguien en las Escrituras, Dios también lo puede hacer conmigo. Así que usted y yo también tenemos que recordar: esta no es la primera crisis, este no es el primer problema, este no es el primer reto, esta no es la primera dificultad, ni siquiera tampoco es la primer plaga, ni la primer pandemia que el pueblo de Dios ha atravesado. No es la primera persecución, no es el primer conflicto, no es el primer problema. No, a lo largo de la historia el pueblo de Dios ha pasado por una serie de circunstancias adversas una y otra vez, y en medio de todo eso Dios siempre les ha dado la victoria. Gloria al Señor. Recuerde lo que dijo David cuando enfrentó a aquel gigante aquel día. Dijo: yo me acuerdo cuando vencí al león, y también me acuerdo cuando vencí al oso. Es decir, David usó su memoria, pero no para acordarse de su pasado ni de su vida vieja. Hay alguna gente que usa su memoria solamente para acordarse de su vida vieja y de su pasado. No, hay que usar la memoria para acordarnos de las cosas que Dios ha hecho antes, mismas que Dios puede hacer ahora por nosotros también. Hay que recordar las victorias que Dios nos ha dado antes. Hay que recordar las veces que Dios nos ha rescatado del hoyo, las veces que Dios ha sanado nuestras dolencias, las veces que Dios ha perdonado nuestras iniquidades, las veces que Dios nos ha coronado de favores y misericordias, las veces que Dios ha sido muro y antemuro alrededor de nosotros y que nos ha rodeado como con un escudo de su favor. Hay que recordar las victorias pasadas. No hacemos una casa en las victorias pasadas, no nos estacionamos en las victorias pasadas y nos quedamos viviendo en el pasado, sino que usamos solamente esas victorias para recordar que ya Dios lo ha hecho antes y lo hará hoy. Dios nos va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora, en el nombre glorioso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Solamente tengo 2 consejos más y terminamos. En Josué capítulo 8 verso 1 dice la palabra de Dios: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra. Diga: toda la gente de guerra. Y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Pero me bendice muchísimo la primera parte del verso. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo la gente de guerra. ¿Sabes cómo tú también vences al temor? Rodeándote de gente valiente. Necesitamos rodearnos de gente valiente. La gente de guerra es la que se necesita hoy. Gloria a Dios. Los pastores de guerra son los que se necesitan hoy. Los líderes de guerra, el pueblo de Dios de guerra, las ovejas de guerra. Esa gente de guerra es la que se levanta y sube, es la que pelea contigo las batallas, es la que te ayuda a que tú no tengas temor. La gente de guerra no es la que maximiza tus problemas, no es la que te dice: y ya sabes cuántos se murieron, y ya sabes cuántos se enfermaron, y ya sabes cuántos van, y ya saben cuántos faltan. No, no, no. La gente de guerra no usa el lenguaje del diablo para intimidar. La gente de guerra usa el lenguaje de Dios para fortalecer las manos débiles. Gloria a Dios, aleluya. La gente de guerra es la que ora contigo. La gente
gente de guerra es la que te da una palabra de fe y una palabra de aliento. La gente de guerra es la que tú te tienes que rodear. La gente valiente de Dios. No te rodees de aquellos que contaminan tu fe. Rodéate de aquellos que fortalecen tu fe y aquellos que oran. Rodéate de la gente que ora y ora tú también con ellos. Por eso yo al principio de esta situación, gloria al Señor, convoqué a los pastores de este ministerio en el país para orar todos los días y para ayunar. Convoqué a la gente de guerra. Probablemente no todos lo están haciendo, pero la gente de guerra lo hará, gloria a Dios. Y en esta iglesia también la gente de guerra lo hará. Y nos vamos a levantar para subir. Y vamos a subir a un nuevo nivel en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a derrotar el temor y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Y por último, Joel capítulo 2 verso 21 dice: alguien aquí siente la presencia de Dios, aleluya. Espíritu Santo, toca cada vida, Señor. Oh Padre, el espíritu de temor está siendo derrotado en este momento. Y cada persona que está viendo este mensaje, esta transmisión en vivo, está experimentando ahora que el temor te está desbaratando, se está deshaciendo. El temor está abandonando tu casa, tu corazón, tu vida, tu familia, tus hijos, aleluya. Ese espíritu de temor huye de tu casa. Ese espíritu de temor huye de tu vida. Ese espíritu de temor huye de tu corazón. Ese espíritu de temor huye de tus pensamientos. En el nombre de Jesús, siento la presencia de Dios sobre mí para decir que ningún espíritu de temor puede prevalecer sobre tu vida. Levántate en el nombre de Jesús. Derrota el temor con las armas del espíritu a diestra y a siniestra. Joel 2:21 dice: tierra, no temas, alégrate y gózate. Vaya momento para decirle a la iglesia: alégrate y gózate, no temas, porque Jehová hará grandes cosas, aleluya. Jehová hará grandes cosas, aleluya. Y si el diablo está haciendo grandes cosas, espere a ver las grandes cosas que Dios hará y que van a eclipsar completamente todo lo que el enemigo ha hecho, ha intentado hacer. Pero yo veo algo aquí en este último consejo y en esta última frase, en esta última palabra. Tienes que resistir al temor con una buena actitud. Alégrate y gózate. Debes tener una buena actitud. Debes vencer el temor con una buena actitud. Tu actitud es el aroma de tus pensamientos. Tu actitud es el aroma de tu corazón. Tu actitud es la evidencia externa de lo que tú estás pensando adentro de ti. Nuestra actitud tiene que estar completamente impregnada de Dios y de la fortaleza de Dios. En la actitud de la gente se nota la fe o se nota la incredulidad, se nota el temor o se nota la valentía. Por eso tú tienes que resistir al temor con una buena actitud. Y aún en medio de toda esta crisis y de toda esta psicosis y de toda esta gente espantada y asustada a tu alrededor, tú alégrate y gózate, gloria al Señor. Ten una buena actitud, ten una actitud de gozo, ten una actitud de alegría, ten una actitud de victoria, ten una actitud de paz, ten una actitud que contagie a otros, gloria al Señor, aleluya. Una buena actitud te va a ayudar que puedas atravesar toda esta circunstancia y no caigas en el desánimo. Y no solamente eso, una buena actitud te va a ayudar a que atravieses esta circunstancia e impactes la vida de otras personas alrededor de ti. Resiste al temor con una buena actitud. No lo permitas más en tu vida y en tu corazón. Yo creo que este mensaje ha sido muy claro de parte del Señor. Yo quiero orar por cada persona en este lugar y las personas que nos están siguiendo y nos están viendo ahora en esta transmisión. En el nombre de Jesús, donde tú estás, ahí inclina tu rostro ahora y voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús arrestamos el espíritu de temor que está sobre tu pueblo. Arrestamos el espíritu de temor que está sobre tu iglesia. Arrestamos el espíritu de temor que está sobre tus hijos. Arrestamos el espíritu de temor que está atormentando el corazón y los pensamientos del pueblo de Dios. En el nombre glorioso de Jesús, yo pido que la gloria de Dios, el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo
pudran ese yugo de temor en tu mente y en tu corazón. Levántate, iglesia. Levántate con fe, levántate con esperanza, levántate en el nombre de Jesús a mostrar que tú tienes un Dios grande, que tú tienes un Dios de poder, un Dios que te visita y te dice: no tengas miedo. En el nombre de Jesús hoy declaramos que ese espíritu inmundo de temor abandona el corazón de todas aquellas personas que están ahora conectadas y de las personas que posteriormente van a ver y escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús declaramos que el temor es echado fuera en el nombre de Jesús. Declaramos que el temor no prevalece. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor en el nombre de Jesús. Hoy el temor es un enemigo derrotado en el nombre de Jesús, porque el Padre ha venido a decir: no temas, porque el Hijo ha venido a decir: no temas, y porque el Espíritu Santo ha venido a decir: no temas. Yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios que nos sostiene. Tú eres el Dios que nos levanta. Tú eres el Dios que nos defiende. Tú eres el Dios que nos ayuda. Tú eres el Dios que echa fuera el temor de nuestra vida y de nuestro corazón. El Dios que nos sana, el Dios que nos toma de la mano derecha y nos dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Padre, levántate como poderoso gigante en medio de tu pueblo y echa fuera el temor de los hogares. Echa fuera el temor de los corazones de tu iglesia. Echa fuera el temor del corazón de tus hijos. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia gloriosa delante de la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Señor, en el nombre de Jesús, Dios de paz, aplasta en breve a Satanás debajo de nuestros pies, y que tu iglesia se levante, y que tu iglesia resplandezca, y que tu iglesia brille. Que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios sea sobre cada uno de nosotros, para llevarnos, Señor, a brillar con la luz más brillante que no se ha visto antes en esta tierra. En el nombre de Jesús, levántate, iglesia, y levanta a otros. Fortalécete, iglesia, y fortalece a otros en las fuerzas de Dios. Levántate y publica a otros la grandeza de tu Rey. Estamos guardados por la sangre, estamos protegidos por el poder de Dios, estamos bajo la sombra del Omnipotente, estamos refugiados en un lugar que está cubierto de contención de toda lengua. Estamos resguardados, estamos en el secreto de Dios. Oh, diré yo a Jehová, mi esperanza y mi castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú eres el que nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Debajo de tus alas estamos seguros, porque con tus plumas tú nos cubres, Señor. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti la alabanza y te damos gracias. Te amamos, Señor, porque tú nos defiendes, porque tú nos proteges, porque tú nos ayudas, porque tú nos sostienes, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, te damos a ti la gloria, te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti la gloria. Te damos a ti la gloria, Señor. Oh, que el amor de Dios se derrame ahí donde tú estás. Que el amor de Dios se derrame, visite tu casa, visite tu hogar, visite tu familia. El amor que excede todo conocimiento inunde tu corazón ahora. En el precioso y santo nombre de mi Rey y mi Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Qué maravilloso eres tú, mi Dios.
Qué maravilloso eres tú, mi Rey. Oh, Santo, siento tu presencia en este lugar, Señor. Tú eres bueno, mi Rey. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Señor. Aleluya. Amén. Dios es poderoso. Dios es maravilloso. A ti que te conectaste con nosotros en esta noche, damos gracias a Dios por tu vida. Dios ha sido bueno. Y esto no toma por sorpresa al Señor. Queremos invitarte. Queremos invitar a la iglesia en Zapopan, todos nuestros hermanos, aquellos que se conectaron hoy. Ayúdenos a que el próximo domingo 22 a las 11 de la mañana también, una vez más, podamos reunirnos de esta forma, podamos estar conectados de esta forma a través de estas plataformas digitales, a través de nuestra cuenta de YouTube por Pastor Ricardo Arana y a través de Facebook por nuestra cuenta Maranata Zapopan. Te invitamos a que te conectes. Si tú conoces a alguien que necesita oír esta palabra, este mensaje, compártelo, invítalo a que se conecte. Iglesia en Zapopan, aunque no podemos reunirnos en estos días especialmente, pero estamos juntos a través de la tecnología y Dios no tiene límites. Gloria al Señor. Dios se manifiesta ahí donde tú estás, como si hubieras estado aquí por este tiempo. Qué bendición es poder tener esta capacidad de hacer esto y de llegar hasta tu casa. Te invitamos entonces, corre la voz. Próximo domingo 22, 11 de la mañana. Gloria al Señor. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para que estés enterado de todas y cada una de las noticias, avisos que vamos a estar dando por ahí. Por favor, síguenos a través de nuestras redes sociales. Pastor Ricardo Arana en Facebook también. Te invitamos a que nos sigas en el nombre de Jesús. Sean todos muy bendecidos. Les amamos, les saludamos donde quiera que ustedes estén ahí. Les mandamos un beso y declaramos la sangre preciosa de Cristo sobre tu casa, sobre tu familia y los ángeles que acampan a tu alrededor y te defienden de todo mal. Amén y amén. Bendiciones para todos.